Números, Inge. Ya. Entonces, que sea conjunto números. ¿De acuerdo? Lo que les voy a pedir siempre es que tengan significado las clases que están realizando, las clases que están trabajando. Esta notación que estamos viendo es la nomenclación de Camel Case, que consiste simplemente en que la primera letra es en mayúsculas y las demás letras están en minúsculas. ¿De acuerdo? Entonces, esto vendría a ser conjunto números. Ahora, ¿qué argumentos voy a tener? ¿O qué atributos voy a tener? A ver, ¿qué atributos voy a tener? Para A y para B. Ya. Recuerden que este es un objeto, este es otro objeto. Nosotros estamos haciendo la clase para los dos objetos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué argumentos voy a tener? Cantidad de elementos, puede ser, ¿no? ¿Qué más? Si son iguales, ya puede ser, Inge. Ya, eso vendría a ser un método. Ahorita estamos haciendo sus atributos. ¿Qué atributos tendríamos? Cantidad de elementos, ¿qué más? Elementos, ¿verdad? ¿Va a ser un vector o va a ser un número nada más? Un vector. Un vector. ¿Por qué va a ser un vector? Podríamos almacenar ahí el B. No, voy a almacenar en esto las posiciones de cada uno de estos valores. ¿Ya? Entonces, una vez hecho eso, creo que no hay nada más, solamente vendría a ser cantidad de elementos y elementos. Entonces, los métodos que voy a tener va a ser el método leer, va a ser el método mostrar, va a ser el método verificar mayor, verificar mayor, y a ver qué más, a ver qué me dice, valores en común de los dos sujetos. Valores en común, el valor mayor del segundo objeto, el valor mayor, ahí verificar mayor, luego el valor mayor del segundo objeto, valores en común, valores en común. Ya, entonces estos vendrían a ser mis, verificar mayor, vendrían a ser mis elementos, o vendría a ser el modelado que estoy realizando, este vendría a ser el inciso A respectivamente. Ya, entonces esto vendría a ser el inciso A respectivamente. Algo que quiero que tengan en cuenta, el modelado es el que nos va a permitir, es el esquema con el que voy a trabajar, es el que me va a decir cómo se tiene que ejecutar mis valores o mis variables. ¿De acuerdo? Eso es lo importante en la parte del modelado. ¿Ya? Ahora, cuando ustedes modelan, entonces automáticamente lo van a ir trabajando con esto. Esto es como si fuera un plano, y al ser un plano, nosotros tenemos que hacer caso a lo que nos está indicando dicho plano. Entonces, para ello vamos a venirnos a nuestro NetBeans, a nuestro Java directamente, y además usos de cada participante, o ya van a elegir el lenguaje con el que quieren trabajar. Entonces, acá vamos a generar nuevo Java Project, y acá le vamos a dar el nombre de, ¿qué nombre era? Conjunto número.
Ah, muy bien, ese es el nombre de la clase. Entonces, luego le voy a colocar ejemplo 5, digamos, o sobrecarga, sobrecarga. Y ese es el método que quiero trabajar, sobrecarga. Ya, entonces, en este caso me voy a crear una nueva clase y el nombre de mi clase se va a llamar conjunto. Bien, entonces esto simplemente viene a ser la clase con la que voy a trabajar. Entonces, una vez hecho esto, ¿qué es lo que voy a empezar a realizar? Voy a empezar a realizar los atributos con los que estamos trabajando. El primer elemento era cantidad, elementos. ¿De acuerdo? Cantidad de elementos. La pregunta que se les hace, ¿de qué tipo va a ser este cantidad de elementos? Tipo entero. ¿Por qué no puede ser un double? No estamos manejando decimales y Ya, porque no puede existir 12 números y medio, ¿no ves? Son 12 números, 10 números, 5 números, ¿ya? ¿Cuántos números vas a trabajar? Tengo 5 elementos. Es como decirle, ¿cuántas personas tienes? No sé, personas, 5 personas, no puede haber media persona, o solamente está media una cosa. ¿Ya? Entonces lo estamos trabajando con cada uno de los valores. Luego el siguiente valor con el que voy a trabajar va a ser como un double, ¿ya? Para, si es que quisiéramos introducir algún valor real. Entonces acá eran los elementos. Elementos es igual new double, double, y en este caso vamos a darle el valor. Digamos que es el valor de 30. New double. Ah, claro. Acá me falta dos cortetitos. Muy bien. Entonces, una vez hecho o creado los métodos con los que estoy trabajando, un momentito, por favor. Como les decía, simplemente vamos a crear estos dos métodos. Ahora, vamos a crear un constructor. Recuerden que el constructor simplemente viene a ser el que va a inicializar las variables, es la que me va a decir con qué vamos a trabajar. ¿Por qué es importante estos conceptos? Cuando nosotros, por ejemplo, podemos desarrollar un juego, podemos querer trabajar con alguna animación, los constructores nos van a decir en qué posición se van a ingresar, en qué parámetros van a estar en el plano cartesiano o darle algún valor de inicio. Ya, entonces para ello voy a crear lo siguiente, conjunto números. Y en este conjunto números, simplemente ya viene a ser el constructor. Recuerden que para que sea un constructor tiene que tener el mismo nombre de la clase, ¿de acuerdo? Y en este caso voy a hacer un constructor con argumentos o por defecto. Entonces acá le voy a decir cantidad, elementos, es igual, digamos, a 15, punto y coma. Y elementos, por ejemplo, puedo generar, digamos, en la primera posición que se iguala a 2. Con esto ya he sobrecargado o ya estoy creando mi constructor por defecto. ¿De acuerdo? Ahora, cuando nosotros hagamos la parte de agregación y composición, todos estos elementos o elementos directamente con un for lo vamos a empezar a inicializar. ¿Por qué? Cuando trabajamos con la agregación y composición, porque es importante que se inicien los valores, si no nos va a dar un problema en la parte de la programación. En este caso es suficiente con una posición, no hay ningún problema. Entonces esto viene a ser un constructor por defecto. ¿Por qué es un constructor por defecto? Porque nosotros directamente estamos trabajando con los argumentos que le estamos proporcionando. Ahora voy a crear un conjunto de números. Y en este caso lo voy a sobrecargar. ¿Por qué es un nombre de sobrecarga? Como ya lo hemos visto, la parte de la sobrecarga hace referencia a que es el mismo constructor o es el mismo método con el mismo nombre, solamente que le vamos a enviar algún parámetro. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso le voy a mandar int x, por ejemplo. Y en este caso le voy a decir cantidad, elementos es igual a x punto. ¿De acuerdo? Contiene el números, ¿por qué me está dando este error? A ver, veamos. Estamos sobrecargando. Conjunto números. Raro.
Todo está correcto. A ver, lo voy a guardar. Ya, ahorita lo vamos a verificar la parte de este error. De acuerdo, entonces acá le estoy mandando un parámetro, cantidad de elementos. A ver, crearemos otro constructor. ¿De acuerdo? Que Inge no le está poniendo la posición. No, nada que ver acá. Mire, cantidad de elementos es un entero, no, nada que ver. Ahorita me voy a dar cuenta qué es lo que está pasando. Digamos, x, double. Y ahorita lo vamos a verificar. Sí, miren, está normal. No sé por qué me está. Elementos es igual, digamos, a x, coma. Y acá le voy a decir elementos en la posición. ¿Qué posición quiere? O lo sobrecargaremos la posición. Ya, a ver, ¿qué posición quiere? En elementos. ¿En qué posición quieren mostrar el valor? En la 1, Inge. La no, otro, a ver, otro valor de, digamos, 5. ¿Ya les parece 5? Ya, miren, está normal esto. ¿Por qué me está dando el error? La N. Me falta la N. Tengo hambre, miren. Ahora sí. Me falta una N más, miren. Conjunto. Ya. Bien, entonces directamente estamos haciendo una sobrecarga. Ahora, voy a volver a sobrecargar otra vez el método. Conjunto, números. Entonces acá le puedo decir int x, int y, double z. ¿De acuerdo? Entonces acá simplemente le vamos a dar algunos valorcitos. Entonces acá le vamos a dar el siguiente valor. Cantidad elementos es igual a x, punto y coma, elementos en la posición y. ¿De acuerdo? Acá le voy a dar la posición y es igual a z. Directamente le vamos a dar el valor de z. ¿Ya? Entonces, con eso ya lo estoy sobrecargando. Se va a cortar, se vuelven a en algunos lenguajes, si es que nosotros no creamos estos constructores, automáticamente es como si las variables no existieran, ¿de acuerdo? Pero en este caso de los lenguajes de alto nivel, directamente ya se inicializan los valores con algún parámetro, ¿de acuerdo? Entonces es importante, reitero una vez más, estos conceptos de los constructores son los que van a inicializar y realizando las ejecuciones directamente vamos a poder visualizar qué es lo que estamos realizando. Bien, entonces ahora vamos a crear nuestro método leer. Entonces, en este caso, simplemente vamos a tener que trabajar con el escáner L igual new escáner. Y acá le vamos a decir un system.in control shift o para hacer las importaciones. Y acá simplemente tendremos que producir los mensajes system.out.print. Y acá le voy a decir lo siguiente. Cantidad de elementos. ¿De acuerdo? Entonces acá le digo cantidad elementos es igual a L.nextInt. ¿De acuerdo? Entonces acá simplemente voy a decir otro mensaje system.out.print. Dentro del for lo voy a colocar para que esté más claro. Entonces for y igual a 1, punto y coma, y va a ser menor o igual a cantidad elementos, punto y coma, y más. Bien, cantidad elementos. Entonces acá directamente le vamos a generar los valores.
Y le vamos a mandar un mensaje indicando que era, ¿dónde estamos? Y los elementos del vector. Bien, entonces acá simplemente vamos a decir elementos en la posición y es igual a L.nextDoor. Bien, entonces simplemente viene a ser el método leer y el método mostrar. Entonces ahora vamos a verificar nuestro enunciado, qué es lo que me está pidiendo para tener una mejor referencia de lo que tengo que realizar. Entonces, miren, crear un constructor por defecto y con argumentos. Ya hemos creado un constructor con defecto y con argumentos. C, valores en común de los dos objetos, el valor mayor y segundo, sobrecargar el método leer, sobrecargar el método mayor. Ya, entonces vamos a sobrecargar y lo estoy sobrecargando, reitero una vez más, para que se den cuenta cómo funciona la sobrecarga y para qué me funciona la sobrecarga. Y ahorita vamos a resolver los demás ejercicios. Public void leer. Entonces, en este caso voy a darle un parámetro de entrada, por ejemplo, int x. Ya lo estoy sobrecargando. Entonces, acá simplemente tendremos que tomar estos valores. No se está viendo. Ya, gracias, me acuerdo. Si es que no se mira, me dicen, ¿de acuerdo? Entonces, acá simplemente estoy haciendo el método leer y en este caso le estoy sobrecargando el método x. Este x que sea la cantidad de valores o la cantidad de elementos con los que voy a trabajar. Y acá simplemente le voy a dar el valor del método. ¿De acuerdo? Entonces ya lo estoy sobrecargando. Reitero una vez más, cuando nosotros sobrecargamos, ya sea un constructor o sea un método, tienen la característica que tienen el mismo nombre y cuando usamos la sobrecarga simplemente es la cantidad de argumentos que le vamos a mandar al argumento o al constructor. ¿De acuerdo? Eso es solamente la diferencia. Ahora, la pregunta que siempre se realiza o siempre se hace, ¿qué tengo que sobrecargar cuando me pide sobrecargar? Lo que ustedes quieran. Si es que no se les da ningún parámetro, ustedes tienen que sobrecargar lo que ustedes quieran. Otra cosa también que quiero que tengan en cuenta y algo que es bien importante es que siempre sobrecarguen, o ustedes como diseñadores o ingenieros de sistemas tienen que ver qué cosa quieren sobrecargar, qué es lo que necesitan mandar o con qué valores tienen que haber. ¿De acuerdo? Eso va a ser una previa consulta con los usuarios, previa entrevista con los usuarios. ¿Ya? Entonces, en este caso, simplemente yo sobrecargo lo que quiero. Entonces, acá lo estoy sobrecargando y lo estoy mostrando. ¿Ya? Y reitero una vez más el concepto del constructor es que el inicio y la característica que tiene siempre que tiene el mismo nombre del constructor. Ya, entonces ahora lo voy a sobrecargar para verificar que funciona esto. En este caso ya hemos visto que funciona, entonces lo estoy sobrecargando. Entonces acá simplemente le voy a copiar acá y voy a trabajar con los parámetros por defecto con lo que están trabajando. ¿De acuerdo? Entonces acá le voy a decir lo siguiente. A.leer y acá le voy a decir que va a ser A.mostrar. ¿De acuerdo? Es más, acá le voy a decir leer y le voy a dar el parámetro de 5. ¿De acuerdo? Para que vean la diferencia. Mostrar, lo estoy sobrecargando. Entonces acá voy a mandar un mensajito. System.out.print. Y acá le voy a decir lo siguiente. Inicia la sobrecarga. ¿De acuerdo? Ya. Cosas que quiero que tengan en cuenta, chicos, siempre. En el principal lo que estoy realizando no es del todo correcto. ¿De acuerdo? Porque en el principal simplemente tiene que llamar a todos los elementos. Porque estamos practicando, porque estamos resolviendo así ejercicios sin mucho esquema, está bien en el principal. Pero para prácticas futuras, todo lo tienen que llamar en otro método y en el principal solamente llamar ese método. Ya eso también viene a ser la parte de la seguridad. Entonces nosotros ejecutamos y acá me dice introduzca la cantidad de elementos. Entonces en esta cantidad de elementos le voy a dar el valor de 5, por ejemplo, y le voy a dar del 9 a lo que me alcance. 9, 8, 7, 6, 5. Miren, ya me está mostrando los valores. Y acá viene la parte de inicio sobre la carga. Introduzca los elementos del vector. Voy a colocar 1, 2, 3, 4 y 5 respectivamente. Y miren, me está mostrando los 5 valores.
¿Qué quiero que tengan en cuenta? Siempre para cuando hagan en la parte de consola, cuando hacemos referencia a la consola, hago referencia a esto. Siempre de los siempre, por favor, manden mensajes para el usuario o que sepa el usuario qué es lo que tiene que hacer, ¿de acuerdo? O cuando ustedes empiecen a hacer entornos gráficos, siempre en la parte de la izquierda tienen que mandar, o en la parte superior tienen que mandar el mensaje de lo que es el código de texto. Siempre, no es opcional. ¿Por qué? Porque muchas veces el usuario no sabe qué es lo que tiene que hacer, ejecuta otra cosa que tenemos que realizar y lo que sucede es que el usuario se va a cansar y lo va a botar. O va a decir simplemente que lo han hecho mal. Ahora, uno de los ejemplos clásicos que tenemos cuando desarrollamos mal son las aplicaciones para Android. Si es que no nos convence, no es entendible lo que se tiene que realizar, lo que hacemos es desinstalamos y buscamos otra aplicación. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tienen que tener muy en cuenta a la hora de resolver. Entonces, en este caso ya lo estoy compartiendo los ejercicios. Entonces, acá vendría a ser el inciso E. Ya les resuelto el B y el E. Lo voy a marcar con rojo para decir que ya está, o lo voy a resaltar para decir que ya está resuelto. Ya, entonces sobrecarga el método leer. Listo, ya está. Entonces voy a valores en común de los dos objetos. Entonces voy a verificar los valores que tienen en común los dos objetos. Valores en común de los dos objetos. Valores en común de los dos objetos. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para esto? Me voy a crear un nuevo valor. Ya, entonces acá simplemente voy a crear un nuevo valor. Voy a verificar, ¿de acuerdo? En este caso, ¿qué parámetro de entrada tengo que mandar? Ya, entonces, antes de empezar a trabajar con los conjuntos números, ¿qué es lo que hemos aprendido en la anterior clase o las primeras clases? O lo que han visto en las anteriores veces. Cuando quiero tener acceso a otro objeto, ¿qué es lo que hemos aprendido? Nacor, Alan o Jerry, ¿qué hemos aprendido cuando trabajamos con otro objeto o queremos tener acceso a dos objetos? ¿En qué sentido dije acceso aquí para llenar el vector? ¿Cómo tengo acceso a la información del otro vector? Instanciando el otro vector. Ya lo he instanciado. Ahora, ¿cómo tengo acceso a sus argumentos? Con un for vamos leyendo el vector y así vamos a ir recorriendo y viendo todo lo que tiene. Ya. Recuerden que no puedo tener acceso a dos objetos diferentes. Es decir, no puedo tener acceso a la información del conjunto números A con el conjunto números B. ¿Por qué? Porque viene la parte del encapsulamiento. Para tener esa información, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que aplicar el concepto de get and setter. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste estos métodos, el get y el set? Vamos a suponer que nosotros estamos acá, me lo voy a pintar con azulito, digamos que este somos nosotros, acá lo estamos pintando, acá están sus caritas, de que no les convence, lo voy a mostrar y vamos a tener el siguiente valor. ¿De acuerdo? Acá estamos, ¿no?, con nuestras cositas. Y nosotros estamos ahorita en un barco, ¿de acuerdo?
Y esta es nuestra caña de pescar. Y acá viene a ser el anzuelo con el que estoy trabajando. Entonces acá viene a ser las olas del mar. ¿Ya? Lo que nosotros queremos es simplemente cazar un pescadito. ¿De acuerdo? Nosotros queremos alcanzar un pescadito. Cuando nosotros hablamos de los métodos get y set, es lo siguiente. Cuando nosotros le damos el método set, hacemos referencia a lo que yo le voy a mandar. ¿De acuerdo? Y cuando hago referencia al método get, hago referencia a lo que yo voy a obtener. Es decir, nosotros cuando llevemos al método set, automáticamente le estamos mandando un parámetro que vendría a ser la caña de pescar. Y cuando nosotros utilizamos el método get, es lo que nosotros obtenemos, ¿de acuerdo? El set es lo que yo doy, el get es lo que yo obtengo. Entonces, cada vez que nosotros veamos estos elementos get and set, cada vez que nosotros veamos cada uno de estos elementos, tiene que venirnos a la cabeza que es cuando hacemos el encapsulamiento. Recuerden que cuando hacemos referencia al encapsulamiento, hago referencia a que este es mi objeto, ¿no? Digamos, es esta persona. Yo no tengo acceso a lo que esta persona, o sea, no tengo acceso a sus bolsillos, no tengo acceso a nada de esta persona que no me permita mostrar. ¿De acuerdo? Por eso hemos generado acá los métodos privates. Y si es que mal no recuerdo, no anoté ningún private y nadie me hizo referencia a ese valor. ¿De acuerdo? ¿Dónde está? Cantidad. Sí, no dice referencia. Si es que no pongo esto, automáticamente voy a tener acceso. Pues tengo que generar siempre el private. No se olviden de eso, por favor. Ya, entonces siempre tienen que generar los métodos private. Ahora, en los IDs vamos a implementar simplemente los generar get and setters. ¿De acuerdo? Entonces en este caso voy a generar estos get and setters y acá le voy a decir dónde estamos. Solamente quiero generar donde estamos. Generar get and setters. Ahí. Entonces acá simplemente yo quiero generar puros gets. ¿Ya? Entonces solamente quiero generar puros gets. Cuando hacemos referencia a los gets, hago referencia, reitero una vez más, lo que yo les voy a enviar. Ya, lo reitero una vez más. Estos son ustedes y supongamos que estamos pescando. Lo que estamos pescando simplemente cuando le mando un set, le estoy mandando un anzuelo y el get es lo que yo voy a obtener del anzuelo. Bien, entonces eso por favor tomar muy en cuenta a la hora de resolver los ejercicios. Ya, entonces como yo necesito tener información de dicho valor, voy a hacer verifica. Entonces, en este caso voy a generarme un int igual a 1 y voy a trabajar con un while, donde le digo que el while va a ser menor o igual a, cantidad de elementos, ¿de acuerdo? Cantidad de elementos. Ya, cantidad de elementos. O, vamos a ver con la opción de o, este y sea menor o igual a x punto, conjunto de números. ¿Qué es lo que está pasando? Ya. X punto get cantidad elementos. ¿De acuerdo? Nosotros estamos generando este valor. O le voy a decir, ¿qué es lo que me estaba pidiendo? Me acuerdo de acá. Valores en común de los dos objetos. Ahí ya. Valores en común de los dos objetos. Entonces, suficiente con esto. Entonces, acá le voy a guardar y acá ¿qué es donde está proporcionando? Falta la N, Inge, y otra vez. Gracias. Creo que estoy con mucha hambre. Ya. Entonces, acá simplemente lo estoy sobrecargando. Recuerden que este get es lo que yo estoy obteniendo o estoy recuperando de la información. Ahora, como me dice cantidad de
sobrecargar el, a ver, dice, a ver, voy a compartir nuevamente mi pantalla del Word, donde estoy. Acá me dice, valores en común de los dos objetos, valores en común de los dos objetos. Entonces lo listaré los valores en común. Ya encuentro un valor en común, lo voy a listar. Entonces acá simplemente conjunto números, estoy sacando los valores. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente, voy a poner un if y acá le voy a decir que elementos en la posición sub i si es igual a x punto get elementos. ¿De acuerdo? Get elementos en la posición sub i. Bien, entonces en este caso lo único que le estoy diciendo, voy a comparar los elementos que tienen en común. Si es que tienen un elemento en común, voy a decirle acá. A ver, y si son iguales, le voy a decir system.out.print. Acá le vamos a decir elementos en común. Ya ahorita lo voy a corregir este elementos en común. Creo que este caso lo voy a sacar afuera. Sí, mejor afuera lo sacaré del while para que no me vaya mostrando cada momento. Y si es que encuentro un elemento en común, print, simplemente lo voy a mostrar. Elemento en la posición sub i. ¿De acuerdo? Y en este caso, elemento en la posición sub i. Elementos. Elementos posición sub i. Y acá lo voy a incrementar el valor para que se vaya incrementando de uno en. ¿De acuerdo? Entonces, cuando salga del while, una variable más bandera voy a generar. ¿De acuerdo? Switch igual a 0. Entonces, acá. Ya, entonces acá me voy a generar. A ver, espérame un poquito. Esta variable bandera, ¿para qué lo voy a generar? Ya, a ver, estoy verificando cada uno de los elementos. Y estoy mostrando los elementos. Ahora, si es que no encontrara ningún elemento, ya, lo dejaré acá. Directamente, ahorita lo vamos a corregir. No se me ocurre la idea para corregirlo, pero ya está todo correcto. ¿Qué pasaría si es que no tengo ningún elemento en común? Entonces, en este caso voy a generar cantidad de elementos. Le digo 5. Miércoles me estoy equivocando acá donde está en el principal. Entonces el valor ecuación no principal. Acá directamente vamos a generar lo siguiente. Esto lo voy a comentar. Esto simplemente lo voy a comentar. Control Shift 7 lo voy a comentar esto. Y en este caso vamos a hacer el siguiente valor. ¿Dónde miércoles estoy? Así. Conjunto. Conjunto. Números B es igual a conjunto números. Y coma. ¿De acuerdo? Entonces en este caso vamos a hacer el siguiente valor y le voy a decir b.leer elementos. Y acá voy a llamar al método a.verifica. A.verifica. Verifica, punto y coma, y le voy a mandar el parámetro de B. ¿De acuerdo? Y listo. A ver, lo vamos a ejecutar. Entonces, 5, acá me dice los elementos. Le voy a colocar el valor de 12, 15, 2, 3, 4. Cantidad de elementos también le voy a decir, digamos 4. Le voy a colocar el valor de 2, 3, 188, 0. Elementos en común, no me está mostrando ningún elemento en común. Esto porque no me está mostrando. Ya, por posiciones. Ya, entonces acá vamos a verificar. Acá está un poquito, hay que verificar la lógica. Entonces acá me dice cantidad de elementos, estoy yendo a cada uno de los elementos. ¿Quién se ha dado cuenta en dónde está el error?
en donde dice elementos en común, en G, no debería poner un más y el cantidad de elementos. Tengo que generar otro while. En ese caso estoy yendo posición por posición. Y este O no existiría y simplemente tendríamos que generar acá. Y acá tendría que tener otro contadorcito, que va a ser J, donde J igual dice 1. Y acá simplemente tengo que hacer las consultas. Control X, y acá simplemente que J va a ser igual a J más 1. Ahora sí ya me va a mostrar los elementos en común. ¿De acuerdo? Ahora sí vamos a mostrar los elementos en común. Entonces, nuevamente, reitero, le pongo el valor de 5, le coloco el valor de 12, 2, 2, 13, 15, demás. Entonces, en este caso le voy a hacer con un valor de 4 y automáticamente le voy a generar el valor de 2, 2, 13 y 184 elementos en común. ¿Por qué no me está mostrando nada? A ver, vamos a darnos cuenta de qué es lo que está pasando. Nuevamente, ¿dónde estoy fallando? En la posición J, ¿no ven? Ya, entonces, ahora sí vamos a verificar elementos en común. ¿Dónde más puedo tener algún valor? Cantidad de elementos. Ya, a ver, vamos a verificar. Y acá simplemente vamos a cantidad de elementos, va a ser 5, digamos 2, 2, 15, 23, 2. La cantidad de elementos, les voy a colocar, digamos, 4, 2, 3, 15, 12. Los elementos en común, 2. ¿Por qué? Porque tengo un 2. Basta que le encuentre uno y ya lo está mostrando el elemento que he encontrado. Ahora, si es que nosotros quisiéramos mostrar cada vez que encontramos un elemento, simplemente tendremos que cambiar la posición o mostrar cada uno de los valores. Ahora, ¿cómo lo soluciono si es que no existiera ningún elemento en común? A ver, ayúdenme a pensar. A ver, ¿cómo le mandamos un mensaje al usuario que no ha encontrado ningún elemento en común? Otro if. Otro if. Yo me inclino con la variable bandera. Y acá, Terminando el primer while in G, puede poner un if y preguntar si el switch sigue en 0 o está ay, en 1. Así podemos mostrar que hay un elemento en común o no. muy bien, George. Sí, sí. No, ahí no, Inge, debajo del primer if, porque va a entrar por while, en i va a entrar, entonces te va a mostrar, a la fuerza le va a mostrar el if. Terminando ese while, tiene que ser al final. Y así al final va a entrar al while y va a preguntar si el switch está en 0 o está en 1. Si está en 0 va a decir que no ha encontrado ningún elemento y si está en 1 significa que ha encontrado, entonces no va a decir nada. Debajo de este if. Ya, a ver, lo dejaremos ahí. Directamente verificar si funciona. Ya, entonces hasta acá el verifica ya se ha demostrado que está funcionando. Y lo único que tendríamos que verificar, a ver, lo voy a volver acá, los valores en común de los dos objetos, ya lo he mostrado. El valor mayor del segundo objeto ya este más lo vamos a resolver rapidito para que ninguno se quede con la duda de que es cómo se tendría que resolver.
Ya, entonces acá tendríamos que public void mayor. Y acá simplemente vamos a tener el valor, digamos, int out o int my es igual a elementos en la posición sub i, elementos en la posición sub i, punto y coma, elementos en la primera posición. Ahí sí está, en la primera posición, elementos, y eso es porque es un double my demás. Ya, entonces acá simplemente y igual a 1, punto y coma. Esto voy a copiar. Va a ser igual a cantidad de elementos, punto y coma, y más. Y acá simplemente vamos a decirle el siguiente valor. Voy a ver con un if, voy a preguntar si cantidad elementos en la posición sub i es mayor. Estamos acá. Si elementos en la posición sub i es mayor, entonces automáticamente el nuevo mayor va a ser elementos en la posición sub i y simplemente elementos en la posición sub i y simplemente mostrar el elemento mayor, system.out.print y el mayor es my. ¿Listo? Esto sería. Ahora, ¿cómo lo muestro en el principal? Simplemente tendríamos que decir b punto mayor. ¿Listo? Nada más. Entonces acá lo voy a comentar. Para verificar. Entonces, lo ejecuto. Digamos 5, digamos 12, luego lo coloco 5, 15, 25, 2. Entonces el mayor es 25. Como ya han verificado, se está funcionando. ¿Estamos claros? ¿Se entiende?